mediante un sistema u otro, de acuerdo a las facilidades de búsqueda, y la otra sería desarrollar una interfaz entre los términos manejados por el usuario y los contenidos que tienen mayor relevancia o lenguajes que podríamos llamar controlados. Aquí yo estuve haciendo una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas y se pudo observar, en función de varias investigaciones que se han llevado a cabo, que cuando nosotros le estamos agregando algo adicional a un objeto en la web, podemos nosotros recuperar un 78%. Aquí no, es un estudio hecho por Winke, y hasta un 88% por Tomás. Es otro autor que hizo también un estudio similar en el cual le fue agregando todos estos metadatos de contenido, algunas informaciones adicionales que, por ejemplo, ayer estábamos viendo hasta observaciones, notas, lo que le quieran ustedes poner a cualquier recurso digital en la web. Pero se pudo observar en algunos otros estudios que si nosotros agregamos algunas cuestiones que ya hacíamos en el pasado, por ejemplo, que tiene que ver con la clasificación, o algunos lenguajes que nos dan alguna precisión sobre la pertinencia de la información que está buscando el usuario, nosotros podíamos encontrar hasta un 90 o hasta un 93% en exactitud de la información que estábamos buscando. No les puse aquí todos los estudios porque son muchísimos proyectos. De hecho, aquí nada más anoté, por ejemplo, algunos entre los autores que se encontraron está Dijkstra, Atherton, Cousin, Barsalou, Markey, Demeyer, Miko, Pop, por mencionarles algunos, en los cuales nos fundamentan que si nosotros les agregamos información de la clasificación, por ejemplo, o lenguaje controlado que nos da más precisión a esta información, nuestras búsquedas van a ser más precisas. ¿Sí? Ustedes ya cuando saquen esta memoria van a poder ver a precisión cómo está esto. Aquí son, por ejemplo, algunos de los estudios, algunos son muy viejitos. Ya no les puse las siguientes tablas donde viene más, les puse la primera, en donde, por ejemplo, los resultados era a veces hasta un 100% que recuperaban de documentos y un 40% de relevancia contra un 10% cuando utilizaban algún descriptor o alguna palabra clave que metía el usuario. Entonces, aquí estamos una diferencia de, por ejemplo, en la relevancia de un 30%. En el primer estudio, si lo ven, en el de Gerhardt. También aquí estamos viendo, por ejemplo, en el siguiente, un 49% contra un 37% de palabras claves. Ahí no fue mucho la diferencia, pero podemos ver que hay una diferencia. Y igualmente en el de abajo. ¿Cuáles son los beneficios del lenguaje controlado? Bueno, ya vimos algunos, pero estamos viendo también que nos permite agrupar algunos términos similares bajo el mismo encabezamiento, y además podemos sugerir algunas otras entradas que tienen relación entre sí. Ahora me voy a la parte de categorizar y clasificar, porque creo que se pasa el tiempo, y la parte de clasificación creo que no se ha manejado en ninguna de las presentaciones que se ha hecho. Entonces, bueno, esta diferencia entre categorizar, que es lo que principalmente se está haciendo dentro de la web, y la diferencia que hacíamos al clasificar, por ejemplo, categorizar, así lo definen, es el proceso de dividir al mundo en grupo de entidades cuyos miembros son similares de alguna manera a otro, ¿sí? Simplemente son similares. ¿Qué nos da la clasificación? Bueno, la clasificación es un sistema en el que se asigna entidades ordenadas y sistemáticamente a un grupo. Presenta la taxonomía como una disciplina que ejemplifica de una manera óptima este sistema, además de que están en un sistema, en un orden jerárquico, ¿sí? ¿Qué nos permitiría, por ejemplo, en la web? Si yo estoy buscando una información y veo que la encuentro de manera muy general, si nosotros tuviéramos el dato de la clasificación, yo podría buscar
una clasificación más específica, ¿sí? O yo podría ver que si un objeto digital tiene la clasificación, yo no estaría buscando si tiene la misma pertinencia, por decirles, mercado. Si me estoy refiriendo al ámbito mercadotecnia o al ámbito de mercados donde se compra productos, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, la clasificación HF5415, que es la clasificación que se le da en LC, podríamos únicamente le doy la clasificación y yo sé que ese término de HF54.15 se está refiriendo a mercadotecnia, no a mercado como donde yo compro, ¿sí? Entonces yo ahí ya me estaría evitando el estar buscando en 1000 documentos, por ejemplo, dentro de la web. Y bueno, aquí la respuesta, por ejemplo, le estaba diciendo de que si es lo mismo clasificar y categorizar, pues no, no es lo mismo. Ya vimos que la clasificación muestra cierto rigor contra la flexibilidad de la categorización. Al clasificar una entidad, pertenece o no a una clase, mientras que en las categorizaciones hay más posibilidades. Y aquí voy a puntualizar un poquito la importancia de la clasificación, para irme un poquito más rápido. La clasificación nos da una idea de orden universal, nos da un conocimiento universal y además nos da una similitud entre los diferentes miembros de las clases, así como una esencia intrínseca. Más ventajas, porque yo creo que el utilizar la clasificación nos da muchas ventajas, estimula al usuario respecto a la terminología de búsqueda. Podemos a veces establecer relaciones entre el término controlado o algún metadato y el sistema de clasificación. Ubica un tema en contexto, es decir, hace próximo un tema a otro, no como cuando les decía que dan dos conceptos y no les da relación. Ofrece una organización lógica de los recursos digitales, proporciona la posibilidad de buscar temas específicos, muestra al usuario las disciplinas de que trata sus temas de interés, nos da cierta autoridad, nos permite ampliar. El sistema es pues transparente, si yo le doy una clasificación, pues básicamente sé a qué se refiere. Es organizada, lógica, universal y bueno, relativamente fácil si le damos las indicaciones al usuario a lo mejor de cómo está organizado este sistema de clasificación. Y me voy a las conclusiones porque ya me pasaron el papelito. Y bueno, en las conclusiones únicamente quiero puntualizar que la indización sigue siendo útil y necesaria debido a que evita el ruido y la basura semántica, la cual es una constante en las búsquedas que se utilizan por lenguaje libre o algún otro tipo de descriptores, ¿no? Además, en cuanto a la clasificación, pues refleja un orden consistente con la realidad. Lo anterior nos da una idea pues de todas las ventajas que ya mencioné anteriormente y bueno, ahí ya en la presentación sí tengo más, puntualizo más sobre la clasificación, cómo puede ser abordada, relacionar la clasificación con este lenguaje y les dejo mi correo para compartir ideas en relación a esto. Gracias. Gracias, doctora Cabral. Pasamos con el siguiente ponente, que es el maestro Edgar Delgado. Buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer al CUID, a su director, el doctor Jaime Ríos, y a Ariel Rodríguez por haber aceptado compartir esta experiencia con todos ustedes. Lo que voy a tratar de compartir en este momento es una experiencia que se tuvo en la Biblioteca Nacional de Colombia sobre un proceso de formación virtual para bibliotecarios en Colombia. Es un proyecto de investigación que se hizo en este aspecto con
como con dos o tres fines fundamentales. Primero de ellos, un poco es cubrir esa brecha que en nuestros países existe en cuanto a lo que es la competencia de los bibliotecarios, que en la mayoría de los casos, por ejemplo en el caso de bibliotecas públicas, pues no tienen las competencias mínimas para poder desempeñar su trabajo. También se presenta como una alternativa o como otro campo de acción que es necesario abordar, quien sea desde las escuelas o desde la iniciativa privada, en el sentido de que además de la formación que debemos recibir los profesionales técnicos o tecnólogos, también hay un espectro muy grande en los países en cuanto a la necesidad de capacitación de las personas que están laborando en las diferentes unidades de información y las cuales no tienen acceso a estos medios de educación formal. Y por último, es una apuesta de formación de empresa, de formación para el trabajo no formal, diferente a las que imparten las universidades o institutos técnicos o tecnológicos. Voy a referirme a cinco puntos fundamentales. Una cuestión, lo que es los antecedentes del proyecto, el diseño de la apuesta formativa, el impacto que este diseño también tuvo en cuanto a la aplicación de la formación y unas conclusiones y la proyección que se tiene a partir de este proyecto. Esto está enmarcado dentro de una política de gobierno en Colombia que apunta a lo que es el desarrollo del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas, una iniciativa que partió en el 2002, que aún sigue vigente, cuyo propósito a nivel de gobierno es fomentar o hacer de Colombia un país lector, elevar los índices de lectura. Una de las estrategias era a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, con el fin de impulsar el desarrollo de este tipo de entidades que están dispersas a lo largo de la geografía colombiana. Y también hace eco a lo que es el desarrollo de un sistema nacional de patrimonio bibliográfico, que es una iniciativa que se planteó en la Biblioteca Nacional de cara al país, de cara a emprender acciones que permitiesen que las actividades o procesos de la Biblioteca Nacional se irradien dentro de las demás bibliotecas en el orden nacional, local o regional. También obedecía esto a una problemática que se está viviendo en cuanto a lo que es el desarrollo del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas en Colombia. Y la problemática era el tema de la capacitación, la formación de bibliotecarios. Sí, tenemos 1.103 bibliotecas públicas en el país y todos sabemos lo que representa en costos ir in situ a hacer capacitaciones, el desplazamiento de los bibliotecarios hacia ciertas regiones y el tiempo que esto demandaba para los mismos bibliotecarios, en cuanto también el mismo permiso que les dan los alcaldes o las autoridades para que puedan hacer ese tipo de formación. Realmente pues los recursos invertidos eran bastante importantes en este sentido, sin el impacto esperado en cuanto a la cobertura y en cuanto a la efectividad de esta capacitación. Se llegó a hacer un estudio de lo que implicó este impacto en términos económicos en cuanto a inversión del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas, y llegamos a la conclusión de que costaba ese proceso de formación por bibliotecario $639. Entonces también le apostaba a mirar una estrategia alternativa para el tipo de formación presencial que se venía impartiendo desde el año 2003 aproximadamente, con una cobertura más o menos de 6.000 personas, y específicamente en lo que tiene que ver con el tema de gestión bibliotecaria, llámese promoción de lectura, llámese actividades de referencia, catalogación, tan solo se ha llegado a un nicho de 1.020 personas. El objetivo del proyecto, pues realmente era implementar, ¿sí?, un proceso de formación no presencial apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación.